Matemático, filósofo, visionario, su búsqueda incansable de la verdad lo llevó a cuestionarlo todo, incluso la propia existencia. Forjó un imperio del pensamiento que desafiaría siglos de creencias. Es René Descartes. Conozcamos su fascinante historia. Los albores de un genio. René Descartes vio la luz por primera vez el 31 de marzo de 1596 en La Haye, en Touraine, un pequeño poblado de la región de Touraine en Francia, hoy conocido como Descartes en su honor. Nacido en el seno de una familia De baja nobleza, su padre, Joachim Descartes, ejercía el cargo de consejero en el Parlamento de Rennes, mientras que su madre, Jeanne Brochard, provenía de una familia de tradición y cierta influencia en la región. Desde sus primeros momentos, el destino parecía marcarle con una mezcla de grandeza y tragedia. Apenas unos meses después de su nacimiento, su madre falleció, dejando al joven René en la incertidumbre de la ausencia materna, un golpe que marcaría su infancia y sin duda contribuiría a la formación de un espíritu inquisitivo y sensible a la fragilidad de la existencia. El pequeño René fue acogido por su abuela materna y quedó a merced del cuidado de una nodriza, figura que se convertiría en un pilar durante esos años tan formativos. La presencia de esta cuidadora no solo ofreció consuelo en medio de la pérdida, sino que también sembró en el niño el valor de la estabilidad y el afecto, incluso en circunstancias adversas. Aunque la ausencia de su madre pudo haber dejado un vacío emocional, la cercanía con su abuela y la constancia de la nodriza permitieron que el joven Descartes desarrollase una sensibilidad única, capaz de percibir y cuestionar el mundo de forma singular. En ese entorno, impregnado por las costumbres de una familia de baja nobleza, la educación que recibía estaba marcada por la tradición y la austeridad, pero también por la exposición a una rica herencia cultural. A pesar de la modestia de sus orígenes, la familia Descartes valoraba el saber y, desde muy temprana edad, se alentó la curiosidad del niño. Las primeras impresiones de René sobre el mundo se caracterizaron por una mente despierta y una sensibilidad inusual. Se dice que, desde sus primeros años, cuestionaba el porqué de las cosas, demostrando un apetito insaciable por comprender la naturaleza y el orden del universo. La educación inicial de Descartes se centró en la instrucción básica en lectura, escritura y aritmética, pero lo que realmente dejó una huella imborrable fue el contacto con el conocimiento clásico. Los cuentos, las leyendas y las historias de héroes y sabios que circulaban en su entorno familiar no solo entretenían al niño, sino que también alimentaban su imaginación y lo impulsaban a indagar más allá de lo evidente. Aunque el ambiente estaba impregnado de las normas y costumbres de la nobleza modesta, el joven René ya mostraba indicios de querer romper con lo establecido y explorar nuevos horizontes del saber. La vida de Descartes, desde sus albores, estuvo marcada por una dualidad, la crudeza de la realidad familiar y la promesa de un mundo lleno de enigmas por descifrar. Su temprana exposición a la fragilidad de la existencia y a la belleza del conocimiento se combinó para formar un carácter que, aunque sensible y melancólico en ciertos aspectos, estaba impulsado por una inquebrantable sed de verdad. En sus primeros años, incluso antes de llegar a la adolescencia, René mostraba signos de un pensamiento independiente y crítico. Se cuenta que en el ambiente familiar, mientras otros niños se conformaban con aceptar
lo que se les enseñaba, él ya se cuestionaba los relatos y buscaba explicaciones alternativas, aun cuando aún no disponía de los instrumentos formales del razonamiento científico. Este impulso por comprender el mundo, que parecía brotar de lo más profundo de su ser, era un reflejo de la interacción entre la herencia cultural de su familia y la experiencia vital de enfrentar la pérdida y la adversidad. Curiosamente, la temprana ausencia de figuras maternales pudo haber contribuido a que Descartes desarrollase un enfoque en el autoconocimiento y en la reflexión interna. La sensación de soledad y el anhelo de encontrar respuestas en un mundo que a veces parecía incierto lo llevaron a valorar el pensamiento como un refugio y una herramienta para reconstruir el orden de las cosas. Es importante destacar que, a pesar de las adversidades, la calidad de la educación que recibió no fue en vano. La influencia del entorno, la mezcla de afecto y rigor y la exposición a las tradiciones orales y escritas de la época le proporcionaron a Descartes las bases necesarias para lo que sería una incesante búsqueda de claridad y certeza en el conocimiento. Este periodo, aparentemente insignificante en términos de grandes logros, fue en realidad el laboratorio donde se forjaron la curiosidad y el método que caracterizarían toda su obra. La búsqueda del saber en la juventud. Durante el periodo comprendido entre 1606 y 1612, la vida de René Descartes se transformó radicalmente. Fue en estos años formativos cuando el joven se adentró en el prestigioso Colegio Jesuita de la Flèche, uno de los centros educativos más renombrados de Europa en aquella época, donde el cultivo de las letras y las ciencias empezaría a definir su carácter y su método. Este capítulo relata, de manera detallada y narrativa, cómo la intensa búsqueda del saber y la sed de claridad en el conocimiento se encendieron en el corazón de Descartes, sentando las bases de lo que sería, en años posteriores, su revolucionario método filosófico y científico. El Colegio de la Flèche, fundado por los jesuitas, se distinguía por su riguroso plan de estudios que combinaba la formación humanística con una sólida instrucción en matemáticas y ciencias. Al ingresar en 1606 con solo 11 años, Descartes, ya marcado por la temprana pérdida y la incesante curiosidad, encontró en este ambiente un espacio en el que se le animaba a cuestionar, a explorar y a buscar la verdad en cada disciplina. Allí se iniciaba en las letras, aprendiendo no solo a leer y escribir, sino a adentrarse en los grandes clásicos de la antigüedad. La inmersión en el latín y el griego le permitía, desde muy joven, acceder a obras de Cicerón, Horacio y otros sabios que habitaron el pensamiento clásico, proporcionando al joven mente las herramientas para desarrollar un pensamiento crítico y riguroso. El estudio del latín, idioma de la erudición y de la comunicación entre los intelectuales de la época, era fundamental en la Flèche. Descartes se mostró especialmente interesado en este idioma, apreciando la precisión y la elegancia de las expresiones clásicas. Este aprendizaje le abrió las puertas a una cultura universal, en la que las ideas se transmitían sin las barreras de las lenguas vernáculas y donde la claridad de pensamiento se valoraba por encima de todo. Su temprana inclinación por la exactitud en el lenguaje sentó un precedente para la búsqueda de verdades claras y distintas, un concepto que se convertiría en el núcleo de su método. Además del dominio de las lenguas clásicas, en la Flèche se impartían estudios de historia que no solo enseñaban fechas y sucesos,
sino que promovían una reflexión profunda sobre la evolución del pensamiento humano y las lecciones que el pasado ofrecía para el presente. En este entorno, el joven Descartes aprendió a valorar la importancia del conocimiento histórico y a considerar que, para comprender el mundo, era imprescindible conocer sus raíces y su evolución. La historia se presentaba como una narración de triunfos y fracasos, de luces y sombras, que enriquecía su visión del universo y le impulsaba a preguntarse por el orden subyacente en la naturaleza de las cosas. Sin embargo, fue en el estudio de las matemáticas donde Descartes encontró su verdadera vocación. Las matemáticas ofrecían una claridad inigualable, una precisión que contrastaba fuertemente con las ambigüedades de las enseñanzas escolásticas tradicionales. En la Flèche se le enseñaba un método matemático que consistía en razonar a partir de axiomas evidentes, algo que el joven encontró fascinante y que despertó en él la convicción de que el conocimiento verdadero se basa en la demostración y en la claridad de los conceptos. La geometría, en particular, le resultó tan atractiva que pronto se comprometió a dominarla, percibiéndola no solo como una herramienta para resolver problemas, sino como un lenguaje universal capaz de describir el orden del universo. La disciplina matemática del colegio no se limitaba a la simple aritmética o a la geometría elemental. Se introducían conceptos más avanzados que permitían al estudiante comprender la interrelación entre las cantidades y las formas. Descartes, con su mente inquisitiva, se sumergió en estos estudios con una pasión desbordante. La precisión de los números, la lógica inherente a las fórmulas y la posibilidad de llegar a conclusiones inapelables a través de la deducción eran para él una revelación. Una curiosidad interesante es cómo, a pesar de la rigidez del sistema educativo de la Flèche, el ambiente estaba impregnado de un espíritu de innovación y de exploración intelectual. Los profesores, aunque comprometidos con la doctrina jesuita, reconocían la importancia de formar a sus estudiantes para que pudieran pensar de manera autónoma y crítica. Esta dualidad entre el rigor tradicional y el estímulo a la originalidad influyó notablemente en Descartes, quien combinaría en el futuro la disciplina del método matemático con una audacia intelectual que desafiaría incluso a los paradigmas más arraigados. Asimismo, el ambiente multicultural y cosmopolita del colegio propició que el joven pensador se familiarizara con diversas corrientes del saber, tanto de la tradición clásica como de las emergentes corrientes renacentistas. El periodo que transcurre entre 1606 y 1612 se puede entender, en definitiva, como la etapa en la que se forjaron los primeros cimientos de la mente cartesiana. La disciplina, la claridad y la pasión por el conocimiento que caracterizarían toda su obra se empezaron a esbozar en aquellas aulas de la Flèche. Fue aquí donde el ideal de que el conocimiento verdadero se encuentra en la claridad y la precisión tomó forma, un ideal que el joven Descartes abrazó con fervor y que marcaría la pauta de su pensamiento en el futuro. La influencia del Colegio Jesuita de la Flèche fue tan profunda que a lo largo de su vida Descartes nunca dejó de valorar la claridad y la exactitud en el conocimiento. Estas virtudes, cultivadas en la juventud, se convirtieron en el faro que lo guió a lo largo de sus investigaciones y que, en última instancia, se plasmaron en su método filosófico y científico. La combinación de una educación clásica, de alto nivel, el estímulo al debate y la admiración por las matemáticas
creó en Descartes la convicción de que la verdad debía ser descubierta mediante el razonamiento lógico y la deducción rigurosa. Primeros desencantos y la sed de independencia. A los 20 años, en 1616, René Descartes obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad de Poitiers, cumpliendo así con los deseos de su padre. Sin embargo, a pesar de haber completado con éxito sus estudios, Descartes sentía una creciente insatisfacción con la educación recibida. Las enseñanzas escolásticas dominantes en las universidades de la época se basaban en la repetición de dogmas y en la autoridad de textos antiguos, lo que limitaba la exploración y el cuestionamiento crítico. Esta rigidez académica chocaba con la mente inquisitiva de Descartes, quien anhelaba un conocimiento más dinámico y fundamentado en la razón. Consciente de que las aulas no le proporcionarían las respuestas que buscaba, Descartes decidió emprender un camino diferente. Inspirado por la idea de que la verdadera sabiduría se encontraba en la experiencia del mundo y no solo en los libros, optó por lo que él mismo denominó el gran libro del mundo. Esta decisión lo llevó a viajar extensamente, buscando aprender de la diversidad de culturas, ideas y situaciones que el mundo real ofrecía. En 1618, a la edad de 22 años, Descartes se unió como voluntario al ejército de Mauricio de Nassau, líder de las Provincias Unidas de los Países Bajos. Aunque su participación militar podría parecer contradictoria para un filósofo, esta experiencia le brindó la oportunidad de conocer a destacados intelectuales y sumergirse en un ambiente donde la ingeniería y las matemáticas eran valoradas. Fue en este contexto donde conoció a Isaac Beckman, un científico y filósofo holandés que se convirtió en su amigo y mentor. Juntos discutieron sobre física, matemáticas y música, y Beckman influyó significativamente en el pensamiento de Descartes, alentándolo a aplicar métodos matemáticos a la filosofía y la ciencia. Durante sus viajes, Descartes adoptó un enfoque empírico, observando y analizando diversas situaciones y personas. Esta etapa de su vida estuvo marcada por una profunda reflexión sobre la naturaleza del conocimiento y la certeza. Se dio cuenta de que muchas de las verdades aceptadas eran simplemente opiniones no fundamentadas, lo que lo llevó a desarrollar una actitud escéptica y a cuestionar todo aquello que no pudiera ser demostrado con claridad y distinción. La personalidad de Descartes durante estos años se caracterizó por una mezcla de escepticismo y curiosidad insaciable. Su desilusión con la educación formal no lo llevó al cinismo, sino a una búsqueda activa de métodos alternativos para alcanzar el conocimiento. Valoraba la independencia intelectual y creía firmemente en la capacidad de la razón humana para desentrañar los misterios del mundo. Esta confianza en la razón y en el método científico sería la base de sus futuras contribuciones a la filosofía y la ciencia. Entre 1612 y 1618, René Descartes transitó de ser un estudiante desilusionado con la educación tradicional a un pensador independiente, decidido a buscar el conocimiento por sí mismo. Sus experiencias durante estos años, desde sus estudios en Poitiers hasta sus viajes y encuentros con otros intelectuales, moldearon su enfoque filosófico y sentaron las bases de su método racionalista. Este período de desencanto y búsqueda de independencia fue crucial para el desarrollo del pensamiento cartesiano que posteriormente revolucionaría la filosofía occidental. El despertar del método y la experiencia militar.
En 1618, con apenas 22 años, René Descartes tomó una decisión que sorprendería a muchos: alistarse en el ejército de Mauricio de Nassau, el príncipe de Orange, en los Países Bajos. Aunque su participación militar podría parecer una distracción del camino filosófico que posteriormente lo consagraría, para Descartes esta etapa fue crucial. En la estructura disciplinada del ejército y en el dinamismo de la vida castrense, encontró un nuevo escenario para sus reflexiones. Un mundo donde la teoría se encontraba con la práctica, donde la matemática y la estrategia se unían en Minos, un equilibrio casi perfecto. Los Países Bajos del siglo XVII eran un hervidero de innovaciones científicas y tecnológicas. La guerra entre las Provincias Unidas y España había convertido a esta región en un laboratorio de estrategias y armamento. En este contexto, Descartes no solo se formó en el arte de la guerra, sino que también entró en contacto con una diversidad de ideas y culturas que alimentarían su creciente interés por el conocimiento aplicado. La guerra no era para él un simple conflicto bélico, sino una manifestación del orden y la lógica que subyacía en todas las cosas. Y fue en medio de este entorno donde comenzó a fraguar su método. Un joven René Descartes, de apenas 22 años, llegó a la ciudad de Breda, en los Países Bajos. La guerra de los 80 años aún rugía en Europa y Descartes, con ansias de aventura y aprendizaje, se había alistado en el ejército del príncipe Mauricio de Nassau. Sin embargo, su verdadera pasión no estaba en el campo de batalla, sino en el conocimiento. Fue en la ciudad de Breda en donde su destino se cruzó con el de Isaac Bigman, un hombre mayor que él, de mentalidad brillante y espíritu inquieto. Bigman no era un soldado, sino un filósofo y matemático con una visión mecánica del mundo, una idea revolucionaria para la época. Su primer encuentro, según se cuenta, ocurrió de manera fortuita. Se dice que se conocieron cuando ambos estaban mirando un cartel que se instaló en el mercado de Breda, detallando un problema matemático por resolver, y Descartes le pidió a Bigman que tradujera el problema del holandés al francés. Desde ese momento, nació entre ellos una relación de mutua admiración. Bigman despertó en Descartes un profundo interés por la física y las matemáticas aplicadas, mostrándole que la naturaleza podía explicarse a través de principios racionales. Fue una chispa que encendería el fuego del racionalismo cartesiano. Juntos, discutieron problemas de mecánica, óptica y acústica. Se dice que en estos encuentros, Descartes comenzó a esbozar ideas que más tarde se convertirían en su filosofía del conocimiento. Su amistad con Bigman también lo llevó a formular algunos de sus primeros tratados matemáticos, incluyendo investigaciones sobre la tensión de cuerdas vibrantes y las proporciones armónicas en la música, demostrando así su habilidad para aplicar el rigor matemático a diversas disciplinas. En el ambiente militar, Descartes también encontró inspiración. Los campos de batalla le enseñaron el valor de la estrategia y la planificación. En la construcción de fortificaciones y el trazado de planes de ataque, percibió un orden matemático que podía trasladarse a otros ámbitos del conocimiento. La geometría euclidiana, que ya había estudiado en su juventud, cobraba un nuevo sentido al ver su aplicación en la ingeniería militar. La precisión de los cálculos, la importancia de la simetría y la necesidad de prever cada movimiento con lógica rigurosa reforzaron su idea de que el pensamiento debía seguir un método sistemático. Durante este periodo, también se despertó en él un fuerte escepticismo. Al observar las estrategias de guerra
y el modo en que los hombres tomaban decisiones, se dio cuenta de cuánto dependía el mundo de creencias poco fundamentadas. Se percató de que muchas acciones se basaban en costumbres y tradiciones más que en razonamientos sólidos. Esto lo llevó a plantearse la necesidad de un método que permitiera distinguir el conocimiento válido de la simple opinión, un método basado en la duda metódica y en la evidencia racional. El Descartes, que emergió de esta experiencia, no era el mismo joven que había ingresado al ejército con ansias de descubrir el mundo. Ahora era un pensador decidido, con un proyecto intelectual claro. La guerra y la ciencia, la estrategia y la matemática, la experiencia y la teoría se habían entrelazado en su mente, dando lugar a la génesis de lo que más tarde se convertiría en su discurso del método. La etapa militar de Descartes no fue una interrupción en su desarrollo filosófico, sino un catalizador. En el fragor de las batallas y en las discusiones con Beckmann, nació su convicción de que la claridad y la certeza solo podían alcanzarse mediante un proceso riguroso y ordenado. La combinación de su formación clásica con la experimentación práctica lo preparó para revolucionar el pensamiento occidental, sentando las bases de la filosofía moderna. La noche reveladora. La noche del 10 al 11 de noviembre de 1619 marcó un antes y un después en la vida del joven René Descartes, quien a los 23 años ya había recorrido un largo camino de desencantos y búsquedas personales. En esa gélida noche, en una recómoda pero austera habitación de Neuburg an der Donau, Alemania, el ambiente era tan frío y cortante como el propio destino que se avecinaba para el filósofo. Descartes, decidido a refugiarse del inclemente invierno y a evitar las inclemencias del frío, se encerró en aquella modesta estancia, donde el silencio y la penumbra se convirtieron en cómplices de un viaje interior que transformaría su pensamiento para siempre. Aislado del bullicio y de la agitación del mundo exterior, el joven Descartes se encontraba en un estado de introspección extrema. Aquella noche, mientras el viento azotaba las ventanas y las sombras danzaban en las paredes, su mente, liberada momentáneamente de las convenciones y de las dudas que lo habían perseguido en los años anteriores, se sumergió en un torbellino de imágenes y emociones. En el transcurso de esa noche mística, experimentó 3 sueños consecutivos que, en su modesta lógica, parecieron llevar consigo un mensaje de origen divino. El primer sueño se presentó como un destello de luz en medio de la oscuridad. Descartes lo describiría más tarde como una visión en la que los contornos del mundo se revelaban con una claridad inusitada. Figuras geométricas, líneas y proporciones se entrelazaban en un patrón perfecto. Fue como si, en ese instante, se le abriera una ventana hacia la unidad del saber, donde cada verdad, por minúscula que fuera, estaba regida por leyes matemáticas y precisas. Esta imagen despertó en él la convicción de que la naturaleza podía ser comprendida y explicada mediante un método basado en la claridad y en la lógica. Esa revelación, nacida en la fragilidad del sueño, fue el primer indicio de lo que más tarde se consagraría en el discurso del método. El segundo sueño, aún más intenso y personal, fue una experiencia en la que Descartes se vio a sí mismo inmerso en un mar de dudas. En este sueño se percibió vagamente rodeado por sombras y voces que cuestionaban la veracidad de todo lo que había aprendido hasta ese momento. Sin embargo, en medio de este caos,
emergía una certeza. El acto mismo de dudar confirmaba su existencia. Fue en ese instante que el famoso cogito ergo sum comenzó a germinar en su mente, una idea que, aunque no se formularía con exactitud hasta más tarde, ya sembraba la semilla de una verdad indudable. La experiencia de la duda total no le generaba angustia, sino que lo impulsaba a buscar con renovado fervor la base segura sobre la cual edificar todo el conocimiento. La paradoja de que la duda, en sí misma, confirmara la existencia del pensador, lo llenaba de una extraña sensación de liberación y esperanza. El tercer sueño, tan enigmático como trascendental, lo confrontó con la idea de un orden más profundo y universal. En este sueño, Descartes percibió la presencia de una figura luminosa, casi etérea, que le hablaba en un lenguaje simbólico. Se le mostraron patrones que parecían trascender la realidad física, indicando que todo el cosmos estaba imbuido de una armonía oculta y perfecta. Esta visión no solo confirmaba la posibilidad de alcanzar una verdad clara y distinta, sino que también sugería que la ciencia y la filosofía debían unirse para desvelar los misterios del universo. La presencia de ese ente luminoso que algunos llegarían a interpretar como un mensajero divino, llenó a Descartes de una convicción inquebrantable. La unidad del saber y la posibilidad de una explicación racional del mundo eran reales y alcanzables. Esta noche reveladora no fue solo un episodio onírico. Representó una experiencia transformadora para Descartes. En la soledad de esa recámara, en el aislamiento impuesto por la inclemencia del invierno, su mente logró liberarse de las cadenas, del dogmatismo y de las limitaciones de la enseñanza escolástica. Aquellos 3 sueños se convirtieron en el catalizador de una renovada determinación para buscar la verdad por sí mismo, sin depender de las verdades recibidas. Cada imagen, cada sensación experimentada durante esa noche alimentó la convicción de que el método, basado en la razón y en la demostración, era la llave maestra para desvelar los secretos del universo. La influencia de esta experiencia más tarde se reflejará en la manera en que Descartes abordará todos los problemas de la filosofía y la ciencia. La revelación de esa noche lo impulsó a cuestionar, a dudar de todo, pero también a confiar en su capacidad para alcanzar la verdad mediante un proceso riguroso. A lo largo de su vida, Descartes recordaría con intensidad esa noche de revelación, en la que la fusión de la experiencia sensorial y el pensamiento racional lo condujo a una nueva visión del mundo. Aquella noche le ofrecía no solo un refugio del frío, sino también un portal hacia una comprensión más profunda y unificada del saber. La clarividencia con la que se presentaron sus sueños le otorgó una certeza inquebrantable. La máxima verdad estaba al alcance de quien se atreviera a cuestionar el statu quo y a buscar, con la mente libre y sin prejuicios, la explicación racional del universo. Entre la espada y el pensamiento. Durante el periodo comprendido entre 1619 y 1625, René Descartes se encontraba en una encrucijada vital. A sus 23 años, tras haber iniciado ya su andadura militar y haber experimentado la embriagadora mezcla de conflicto y descubrimiento en el campo de batalla, el joven pensador comenzó a oscilar entre el rigor de la vida práctica y la sed insaciable de conocimiento que lo impulsaba hacia la filosofía y la ciencia. Este capítulo narra, con un tono casi cinematográfico, cómo sus vivencias en el ámbito militar y sus viajes por Europa encendieron en él
la determinación de construir una base segura para el conocimiento, marcando así la transición de una existencia regida por la inmediatez del combate a una dedicación intelectual que transformaría el pensamiento occidental. En 1619, a la edad de 23 años, Descartes ya se encontraba inmerso en el ambiente militar. Las campañas y los campos de batalla le ofrecían no solo el contacto con la realidad cruda de la guerra, sino también un escenario en el que las leyes de la física y la geometría parecían manifestarse en cada formación y movimiento de los ejércitos. La disciplina que requería la vida militar, con su precisión en el manejo de armas y estrategias, se entrelazaba de manera natural con la búsqueda de un orden subyacente en el mundo. Mientras otros veían en la guerra solo destrucción y caos, Descartes comenzaba a percibir patrones. El tránsito de las tropas, la organización de las fortificaciones y hasta el desplazamiento de los proyectiles parecían regidos por principios matemáticos. Este reconocimiento lo inspiraba a buscar un método que pudiera explicar la naturaleza de todo lo que lo rodeaba, desde los estruendosos choques en el campo de batalla hasta los sutiles movimientos de la luz en un atardecer de guerra. Sus experiencias en la vida militar le permitieron conocer de primera mano la diversidad cultural y las distintas maneras de pensar. Durante sus viajes por las líneas de frente, Descartes se encontraba en contacto con oficiales, soldados y ciudadanos de diversas regiones de Europa. Cada encuentro era una lección. Las costumbres de un pueblo, el idioma, la manera de resolver conflictos y hasta la organización social revelaban matices de un conocimiento práctico y empírico que desafiaba las explicaciones meramente teóricas que se impartían en las aulas. Este crisol de experiencias, en el que la física se vivía y la estrategia se palpaba en el aire, forjó en su mente la convicción de que la verdadera sabiduría no dependía exclusivamente de los dogmas recibidos, sino de la capacidad de razonar y de aplicar la lógica para explicar incluso los fenómenos más violentos y caóticos. Durante estos años, la figura de Isaac Bikman seguía desempeñando un papel crucial. Aquel científico holandés, ya conocido por su innovación en el campo de la física y la matemática, se había ganado la estima de Descartes, convirtiéndose en su mentor y en una fuente inagotable de inspiración. Beckmann introdujo al joven en el modelo ordenado del método matemático, mostrándole que la razón podía iluminar los caminos incluso en los contextos más oscuros y caóticos. Las conversaciones con Beckmann, que se extendían más allá de los límites de la guerra, despertaron en Descartes un profundo interés por aplicar principios matemáticos para explicar la física del movimiento, la estructura de la materia y, en definitiva, el orden natural del universo. Estos intercambios no solo reforzaron su decisión de abandonar los esquemas tradicionales, sino que lo impulsaron a cuestionar la autoridad de los conocimientos heredados de la escolástica. Una curiosidad notable de este periodo es la forma en que Descartes, en medio del fragor de la guerra, desarrollaba su pensamiento de manera casi clandestina. Se cuenta que, en las frías noches de campamento, cuando el estruendo de las batallas se calmaba y el silencio permitía la reflexión, el joven meditaba sobre las matemáticas y la geometría, dibujando en la arena figuras y esquemas que le ayudaban a visualizar patrones y relaciones. Estas improvisadas sesiones de razón eran un preludio de lo que se convertiría en su método filosófico, una fusión de la experiencia empírica con el rigor de la deducción racional. Durante los años que siguieron,
Las experiencias en el campo de batalla y los viajes por diversas regiones de Europa no hicieron más que afianzar su convicción. La incertidumbre de la guerra, con sus victorias efímeras y sus derrotas desgarradoras, contrastaba con el orden que las matemáticas le ofrecían. Esta oposición entre el caos y el orden lo impulsó a emprender una búsqueda incesante, encontrar una base segura para el conocimiento, un punto de apoyo desde el cual pudiera reconstruir toda la filosofía y la ciencia. El retiro en Holanda, laboratorio de ideas. A los 29 años, tras abandonar definitivamente la vida militar y los vaivenes de los conflictos europeos, René Descartes tomó una decisión que cambiaría su destino intelectual. Se estableció en 1900 los Países Bajos. Su elección no fue fortuita. Holanda, en aquel entonces, era un refugio para las mentes inquietas, un lugar donde la tolerancia religiosa e intelectual permitía un nivel de libertad de pensamiento casi inalcanzable en otras partes de Europa. Para Descartes, este ambiente representaba un santuario perfecto para dedicarse a su verdadera pasión, la búsqueda de un conocimiento indiscutible y universal. Aislado de las distracciones políticas y militares que marcaron su juventud, Descartes se sumergió en un período de intensa actividad intelectual. Holanda le proporcionó un espacio propicio para escribir, experimentar y desarrollar un sistema de pensamiento que transformaría la filosofía y la ciencia. Fue allí donde sentó las bases del método cartesiano, una metodología que combinaba la claridad del razonamiento matemático con la rigurosidad de la investigación empírica. Durante estos años, Descartes se desplazó con frecuencia entre distintas ciudades holandesas, evitando la atención pública y buscando la tranquilidad que su espíritu reflexivo necesitaba. En Ámsterdam, Leiden y Utrecht encontró una comunidad vibrante de intelectuales con quienes intercambió ideas. Se rodeó de matemáticos, astrónomos y físicos con quienes compartía su visión de un mundo regido por leyes racionales y demostrables. Uno de sus principales intereses en este período fue el desarrollo de la geometría analítica, una disciplina que buscaba unir el pensamiento algebraico con la representación geométrica. En sus estudios, Descartes comenzó a concebir el plano cartesiano, una innovación que permitiría describir curvas y formas mediante ecuaciones algebraicas. Esta revolución en la matemática cambiaría la forma en que se comprendía el espacio y se resolverían problemas matemáticos en los siglos posteriores. Sin embargo, su inquietud intelectual no se limitó a las matemáticas. Durante su estancia en Holanda, también exploró problemas de óptica y física. Se interesó por la refracción de la luz y la naturaleza del movimiento, temas que le llevaron a formular principios que influirían en el desarrollo posterior de la física clásica. Entre sus experimentos, estudió el comportamiento de la luz al atravesar diferentes medios y planteó la teoría de que el ojo humano funciona como una cámara oscura, una idea que contribuiría a los estudios de percepción visual. Pero lo más significativo de estos años fue el desarrollo de su método filosófico. Influenciado por la certeza que encontraba en las matemáticas, Descartes buscaba un principio indudable sobre el cual construir todo el conocimiento humano. En su reclusión, reflexionó sobre la naturaleza de la duda y el conocimiento, lo que lo llevó a formular su famosa premisa, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Con esta afirmación, establecía que la existencia del yo pensante era la primera verdad innegable y la piedra angular
sobre la que edificar su sistema filosófico. Descartes también comenzó a escribir algunos de sus primeros tratados, entre ellos su obra Regulae ad Directionem Ingenii, Reglas para la dirección del espíritu, aunque no publicada en vida, contenía ideas fundamentales sobre el método que sería la base de su pensamiento posterior. En este tratado establecía reglas para el correcto uso de la razón, promoviendo la claridad y la evidencia como principios básicos del conocimiento. A pesar de su naturaleza solitaria y de su afán por el aislamiento, Descartes mantenía correspondencia con algunos de los pensadores más importantes de la época. Entre ellos, Marin Mersenne, un sacerdote y matemático francés que se convirtió en uno de sus principales interlocutores. Mersenne no solo difundía las ideas de Descartes entre otros eruditos, sino que también lo desafiaba con preguntas y críticas, obligándolo a refinar sus argumentos y a fortalecer su método. Durante este periodo, también se registran algunas anécdotas curiosas sobre su vida cotidiana. Se dice que Descartes tenía una rutina meticulosa. Dedicaba las primeras horas del día a la meditación y la escritura, y pasaba las tardes paseando y observando la naturaleza. Según algunos relatos, también tenía la costumbre de trabajar en la cama, donde encontraba la mayor comodidad para reflexionar y desarrollar sus ideas. Su estilo de vida disciplinado y su insistencia en la organización mental reflejaban su convicción de que la claridad del pensamiento era fundamental para alcanzar la verdad. Al final de este período, Descartes ya había consolidado las bases de su pensamiento. La experiencia en Holanda le había permitido forjar un método que integraría matemáticas, física y filosofía en un sistema coherente. Lo que comenzó como una búsqueda personal se convertiría en una revolución intelectual que influiría en siglos de pensamiento filosófico y científico. El florecimiento del discurso del método. Durante el periodo comprendido entre 1629 y 1637, la vida de René Descartes dio un giro decisivo que marcaría el inicio de una revolución en el pensamiento filosófico y científico. Con 33 años en 1629, tras intensas experiencias militares y viajes que lo llevaron a cuestionar las verdades heredadas, Descartes se encontró inmerso en un ambiente de relativa tranquilidad en los Países Bajos. En este entorno de tolerancia y libertad intelectual, se concentró en la elaboración de sus ideas más revolucionarias, culminando en la creación del Discurso del Método, obra que no solo recoge su incansable búsqueda de verdades claras y evidentes, sino que también introduce por primera vez la icónica afirmación cogito ergo sum. Durante estos años, la mente de Descartes ardía con el deseo de establecer un sistema de pensamiento que desafiara el dogmatismo de la escolástica y que se basara en la duda metódica y la evidencia racional. La inercia de las enseñanzas tradicionales ya no le satisfacía. Lo que buscaba era un fundamento seguro, inapelable, que pudiera sostener el edificio del conocimiento humano. En su retiro en Holanda, lejos del tumulto de las guerras y de las limitaciones impuestas por las autoridades eclesiásticas, encontró el espacio ideal para meditar, escribir y experimentar con sus ideas. El proceso de redacción del discurso del método fue un camino de autodescubrimiento y de lucha intelectual. Descartes se entregó con total intensidad a la tarea de dudar de todo aquello que hasta entonces se daba por cierto. La duda, que en un principio le generaba inquietud,
se transformó en la herramienta más poderosa para alcanzar la verdad. Fue en este periodo cuando la idea de que el acto mismo de pensar es prueba de la existencia se consolidó en su mente, dando origen a la famosa frase cogito ergo sum. Esta revelación no solo representó el descubrimiento de un axioma fundamental para su filosofía, sino que también sentó las bases para una metodología que privilegiaba la claridad, la distinción y la evidencia como criterios esenciales para el conocimiento. Descartes trabajaba en su obra en soledad, rodeado de un ambiente de libertad intelectual que le permitía desafiar las convenciones. Se sabe que pasaba largas horas en su estudio, donde escribía, borraba y reescribía sus ideas, buscando perfeccionar cada argumento y cada demostración. La dedicación con la que abordaba su tarea era casi obsesiva. Su rutina diaria incluía periodos de meditación profunda en los que se esforzaba por despejar su mente de prejuicios y opiniones heredadas para alcanzar una visión nítida de la verdad. En esos momentos, Descartes se entregaba a la página en blanco como si de un experimento matemático se tratase, aplicando el mismo rigor y la misma metodología que había aprendido en sus estudios de geometría y matemáticas. Las dificultades no fueron pocas. La redacción del discurso del método estuvo plagada de incertidumbres y de la necesidad de cuestionar incluso sus propios fundamentos. La tarea de dudar de todo lo aprendido implicaba un conflicto interno. Por un lado, la necesidad de liberarse de las verdades tradicionales y por otro, el temor de perderse en una marea de incertidumbre. Sin embargo, en ese proceso, Descartes descubrió que la duda no era un obstáculo, sino el primer peldaño hacia la certeza. Cada vez que lograba descartar lo dudoso, se acercaba un poco más a la claridad que buscaba. Durante este periodo, la influencia de sus maestros y de sus intercambios con otros intelectuales, como Marin Mersenne, se hizo patente. Aunque se encontraba apartado de los centros de poder y de la enseñanza tradicional, mantenía una correspondencia activa con otros pensadores que compartían su interés por la razón y el método. Estas interacciones no solo enriquecían sus ideas, sino que también le impulsaban a refinar su pensamiento y a defender su aproximación frente a las críticas de la academia. La comunicación con Mersenne y otros colegas fue vital para que Descartes consolidara sus ideas y las preparara para su difusión en un contexto más amplio. Una curiosidad interesante es que el proceso de escritura del discurso del método se caracterizó por episodios de intensa introspección en los que el propio Descartes se describía a sí mismo como un ser en constante transformación. La lucha por encontrar una verdad inmutable y segura lo llevaba a reexaminar cada concepto, cada premisa, hasta que la duda se convirtiera en la llave maestra que abriera las puertas del conocimiento. La metamorfosis que experimentó en esos años lo convertiría en uno de los revolucionarios del pensamiento moderno. En 1637, a la edad de 41 años, Descartes publicaría finalmente el Discurso del Método, un compendio de sus ideas más profundas que no solo presentaría el famoso axioma del cogito, sino que establecería un nuevo paradigma en la búsqueda de la verdad. Este trabajo, fruto de la dedicación y del intenso proceso de dudar y razonar, transformó la filosofía occidental al proporcionar una metodología basada en la evidencia y en el rigor del pensamiento matemático. La mecánica cartesiana toma forma. En la convulsa transición del pensamiento medieval a la modernidad,
El periodo comprendido entre 1637 y 1641 marca un hito fundamental en la evolución de las ideas de René Descartes. Con aproximadamente 41 años al inicio de este periodo, el filósofo y matemático francés se encontraba en la cúspide de su madurez intelectual. Habiendo ya dejado una huella indeleble con la publicación del Discurso del Método en 1637, Descartes se adentraba ahora en la elaboración de un nuevo paradigma para comprender el universo, la mecánica cartesiana. Durante estos años, Descartes se sumergía en la tarea de aplicar su método basado en la duda metódica, la claridad de las ideas y el rigor matemático a la explicación del mundo natural. La esencia de su pensamiento radicaba en la convicción de que la naturaleza, en su complejidad y magnificencia, podía entenderse como una vasta máquina, una construcción donde cada parte obedecía a leyes matemáticas inmutables. Este enfoque, que en aquella época resultó revolucionario, ofrecía una visión en la que el universo se asemejaba a un reloj perfectamente ensamblado, cuyos engranajes se movían sin la intervención directa de fuerzas sobrenaturales. Descartes, cuya personalidad se caracterizaba por una combinación de audacia intelectual y una introspección casi mística, se entregaba con pasión a la exploración de este nuevo modelo. Su método no solo era una herramienta de análisis, sino también un estilo de vida, una forma de ver el mundo con ojos que buscaban el orden subyacente en el aparente caos. En sus escritos y correspondencias se puede vislumbrar a un hombre que, a pesar de las críticas y los dilemas personales, mantenía una fe inquebrantable en el poder de la razón y de las matemáticas para revelar los secretos de la naturaleza. En este capítulo, la mecánica cartesiana emerge como el puente entre el pensamiento abstracto y la realidad tangible. Descartes propuso que el universo era, esencialmente, una gran máquina compuesta de materia en constante movimiento, en la que cada fenómeno podía ser explicado a partir de la interacción de partículas y de la aplicación de principios matemáticos. Imaginemos por un momento el universo según su visión. No se trataba de un mundo regido por misterios inexplicables o fuerzas arbitrarias, sino de un sistema dinámico en el que cada componente se integraba en un entramado de leyes precisas y universales. La idea de la naturaleza como máquina no era únicamente una metáfora poética, sino una propuesta audaz que buscaba desmitificar el funcionamiento del cosmos. Descartes argumentaba que, al igual que en un autómata o en el mecanismo de un reloj, los cuerpos celestes, la materia y hasta la vida se regían por un orden preestablecido. Este modelo, en el que la materia era inerte y las fuerzas que actuaban sobre ella podían ser descritas con ecuaciones matemáticas, preparó el terreno para lo que más tarde se conocería como la física clásica y la geometría analítica. La fusión entre el álgebra y la geometría, por ejemplo, abrió nuevos horizontes en el entendimiento de las formas y las proporciones, permitiendo a los científicos posteriores formular teorías que explicaban desde el movimiento de los planetas hasta la estructura de los átomos. Una de las curiosidades más fascinantes de este periodo es la forma en que Descartes se volcó en la experimentación mental para poner a prueba sus ideas. Se dice que en largas noches de soledad el filósofo se encontraba dibujando esquemas y diagramas, casi como un ingeniero de la mente, tratando de descifrar la mecánica oculta que gobernaba la realidad. Estas meditaciones nocturnas no solo reforzaron su convicción de que la razón humana era capaz de desentrañar el orden del universo, sino que también
lo llevaron a concebir la noción de que el método debía ser tan riguroso como el funcionamiento de un mecanismo perfectamente calibrado. La visión cartesiana del mundo, en la que cada fenómeno se derivaba de la interacción de partículas regidas por leyes matemáticas, desafió las concepciones tradicionales. En una época en la que la cosmología se encontraba fuertemente influenciada por ideas aristotélicas y teológicas, la propuesta de Descartes representó una ruptura radical. Al considerar el universo como una máquina que funcionaba de manera automática, se abrieron nuevas posibilidades para la investigación científica, permitiendo que el conocimiento se construyera a partir de observaciones empíricas y cálculos precisos. Esta perspectiva no solo transformó la física, sino que también sentó las bases para la geometría analítica, que fusionó de manera innovadora el pensamiento geométrico y el algebraico. La influencia de la mecánica cartesiana no se limitó únicamente a las ciencias exactas. Su huella se extendió también al ámbito de la filosofía y la metodología científica. Descartes defendía que la claridad y la distinción en el pensamiento eran esenciales para alcanzar la verdad, y que la observación de la naturaleza debía ir acompañada de un análisis racional y sistemático. Esta postura, que integraba el método matemático con la experiencia empírica, no solo fue pionera en su tiempo, sino que resultó determinante para el surgimiento de la ciencia moderna. A lo largo de estos años, el propio Descartes se mostraba incansable en su búsqueda del conocimiento. Sus escritos de este periodo, caracterizados por un estilo directo y accesible, reflejaban una mente que, a pesar de los desafíos personales y las críticas de sus contemporáneos, se mantenía fiel a la creencia de que la razón podía superar cualquier obstáculo. Su capacidad para combinar el rigor del cálculo con una sensibilidad casi poética hacia la naturaleza hizo que sus ideas perduraran, inspirando a generaciones de científicos y filósofos. En un mundo en el que el misterio de la existencia aún se debatía entre tradiciones y supersticiones, Descartes ofreció una nueva narrativa, la del universo como un inmenso mecanismo, donde cada engranaje se movía conforme a leyes precisas, evidenciando la presencia de un orden subyacente que, lejos de ser arbitrario, podía ser descubierto y comprendido. La mecánica cartesiana se convirtió así en un símbolo del poder transformador del pensamiento racional, desafiando paradigmas y abriendo el camino hacia una visión del mundo en la que la ciencia y la filosofía se unían en una búsqueda común de la verdad. Al culminar este periodo de intensa actividad intelectual, la obra de Descartes se presentaba no solo como un conjunto de teorías matemáticas, sino como una invitación a replantear el entendimiento mismo de la realidad. Su convicción de que la naturaleza era, en esencia, una máquina gobernada por leyes universales, no solo revolucionó la física y la geometría, sino que también ofreció un nuevo marco conceptual que aún resuena en la ciencia contemporánea. Así, el legado de Descartes en estos años se consolida como una de las piedras angulares del pensamiento moderno, recordándonos que el universo, por complejo que parezca, puede ser descifrado a través de la aplicación meticulosa de la razón y las matemáticas. La mecánica cartesiana, con su elegancia y precisión, sigue siendo una fuente inagotable de inspiración para quienes buscan comprender la estructura y el funcionamiento del cosmos. Dualismo y pasiones. El ser humano entre la máquina y el alma. En los intensos años entre 1641 y 1645,
René Descartes, a sus 45 años, se encontraba inmerso en una etapa decisiva de su vida en la que se profundizaba en el análisis del ser humano a través del prisma del dualismo. Este periodo, marcado por profundas emociones y transformaciones personales, reveló una faceta del filósofo en la que la razón y el sentimiento se enfrentaban, se entrelazaban y, finalmente, se complementaban. La base de la doctrina dualista cartesiana se sustenta en la separación radical entre el alma y el cuerpo. Descartes concebía el cuerpo como una máquina compleja, un sistema que operaba regido por leyes mecánicas y matemáticas, similar al funcionamiento de un reloj de precisión. Cada parte del cuerpo, en su visión, se movía de manera predecible y era susceptible de ser descompuesta en componentes medibles. En contraste, el alma representaba la esencia inmaterial, la sede del pensamiento, las emociones y la sensibilidad, aspectos que escapaban a la cuantificación y al análisis empírico. Esta dicotomía no era fruto de una mera abstracción teórica, sino que respondía a la propia experiencia vital de Descartes, quien, en esos años, se vio obligado a confrontar la cruda realidad de la existencia humana. Durante este periodo, Descartes se enfrentó a diversas polémicas y debates en el ámbito intelectual, pero también vivió episodios personales que marcaron su visión del mundo. Uno de los acontecimientos más dolorosos fue la trágica muerte de su hija Francine. Aunque algunos detalles sobre esta pérdida han sido objeto de controversia en el estudio historiográfico, la narrativa tradicional resalta que la partida de Francine sumió al filósofo en un dolor profundo e inesperado. Este suceso personal, que evidenció la vulnerabilidad de la existencia humana, intensificó en Descartes la separación entre la frialdad mecánica del cuerpo y la calidez, apirinos, la vez efímera del alma. La tragedia de perder a alguien tan cercano y amado abrió en él un abanico de emociones que, lejos de socavar su fe en la razón, le proporcionaron una perspectiva más rica y compleja sobre la condición humana. La pérdida de Francine no solo fue un golpe emocional, sino que también impulsó a Descartes a reflexionar sobre la naturaleza de las pasiones y su papel en la vida. En sus numerosas cartas y reflexiones privadas se le puede leer sumido en una meditación intensa sobre el sufrimiento, la melancolía y la redención que emanan de las pasiones. Para él, las pasiones no eran meros obstáculos para el pensamiento claro y ordenado, sino manifestaciones esenciales de la vida que, manejadas adecuadamente, podían incluso conducir al perfeccionamiento del ser. Esta idea resultaba revolucionaria en una época en la que la pasión era vista, en muchos casos, como un desvío irracional del camino de la verdad. La dicotomía entre el alma y el cuerpo, en la mente cartesiana, permitía entender cómo el ser humano podía ser a la vez un ente material, sujeto a las leyes de la física, y un ser inmaterial, capaz de sentir, amar y sufrir de una manera que escapaba a la lógica matemática. Descartes argumentaba que el cuerpo, al ser una máquina, podía ser reparado, estudiado y, en última instancia, comprendido a través del método científico. Por otro lado, el alma, al ser la fuente de la conciencia y la emoción, requería de una aproximación distinta, una que se basara en la introspección, la reflexión ética y el cultivo de las pasiones, entendidas como fuerzas vitales que podían inspirar y transformar. Esta perspectiva dualista se convirtió en el pilar sobre el cual Descartes edificó su pensamiento en estos años. La integración de la mecanicidad del cuerpo con la inmaterialidad del alma
ofrecía una explicación más completa de la experiencia humana, permitiendo que la ciencia y la filosofía dialogaran de manera enriquecedora. En este sentido, el dolor personal que sufrió por la pérdida de Francine no se tradujo en una debilidad, sino en una fuerza motriz que lo impulsó a profundizar en el estudio de las pasiones y a considerar su papel en el desarrollo moral y cognitivo del individuo. A la par de sus reflexiones teóricas, el carácter personal de Descartes se mostraba en una serie de episodios y anécdotas que ilustran la complejidad de su naturaleza. Se cuenta que en varias ocasiones el filósofo se retiraba a sus estudios con una intensidad casi mística, como si buscara en la soledad y en el silencio la respuesta a la contradicción entre la fría determinación del cuerpo y la inagotable fluidez del alma. Estos momentos de introspección no solo fortalecieron su convicción de que la razón debía ser la guía para comprender el universo, sino que también le permitieron experimentar en carne propia la dificultad de conciliar la precisión de la ciencia con la profundidad de las emociones humanas. Asimismo, Descartes mantenía relaciones personales que reflejaban su dual visión. En sus intercambios con amigos y colegas, se percibía un hombre capaz de debatir sobre las más elevadas abstracciones filosóficas, pero también de compartir el dolor y la ternura que lo conectaban con la humanidad. Su capacidad para sentir y expresar compasión, a pesar de la rigidez aparente de su sistema filosófico, le confería un aura de autenticidad y humanidad que sorprendía a quienes esperaban de él solo un rigor inquebrantable. El dualismo cartesiano, por tanto, se erige en una síntesis de opuestos. Por un lado, la certeza y la estructura inmutable del mundo físico, y por otro, la vibrante y a veces turbulenta vida interior del ser humano. Este enfoque permitió a Descartes construir una filosofía que no solo explicaba los mecanismos del universo, sino que también abrazaba la complejidad de las emociones y las pasiones. Al comprender que el alma, en su esencia inmaterial, podía albergar sentimientos profundos que daban sentido a la existencia, Descartes sentó las bases para una concepción del ser humano que trascendería las limitaciones del pensamiento mecanicista. Y sin Ninusar. Conclusión. Los años comprendidos entre 1641 y 1645 se configuraron como un periodo de intensa reflexión y transformación para René Descartes. El enfrentamiento entre la mecánica del cuerpo y la inefable esencia del alma no solo definió su sistema dualista, sino que también lo ayudó a integrar su experiencia personal, marcada por el dolor de la pérdida y la intensidad de las pasiones, en una visión más amplia y humana de la existencia. La dualidad que Descartes exploró en estos años sigue siendo, hoy en día, un tema central en el debate filosófico, recordándonos que la búsqueda de la verdad debe abarcar tanto el rigor de la razón como la riqueza de la experiencia emocional. Debates, polémicas y correspondencias. Entre los años 1645 y 1647, René Descartes, ya en la plenitud de su madurez intelectual con cerca de 49 a 51 años, se vio inmerso en una intensa vorágine de debates y controversias que marcaron una etapa decisiva en la evolución de su pensamiento. Este periodo no solo estuvo caracterizado por la confrontación de ideas en foros académicos y círculos filosóficos, sino también por una serie de correspondencias personales que desvelaron el lado más humano y sensible del filósofo. En 1980, constante diálogo con sus críticos y amigos, entre ellos la notable princesa Elizabeth de Bohemia.
Durante estos años, Descartes se enfrentó a críticas vehementes de sus contemporáneos, quienes cuestionaban la solidez de su sistema dualista y la viabilidad de separar de forma tajante el alma del cuerpo. La esencia de la polémica giraba en torno a la imposibilidad aparente de explicar cómo una entidad inmaterial, el alma, podía interactuar con el cuerpo material regido por leyes mecánicas. En este contexto, las cartas intercambiadas con la princesa Elizabeth se convirtieron en un testimonio elocuente de la urgencia de clarificar conceptos que, hasta ese momento, habían quedado envueltos en un halo de misterio. La princesa, con una aguda inteligencia y una curiosidad insaciable, formulaba preguntas que desafiaban al propio sistema cartesiano, obligando al filósofo a profundizar en la explicación de sus ideas sobre la metafísica, la física y la moral. La correspondencia con Elizabeth no era un mero intercambio de ideas, representaba un auténtico diálogo entre la razón y la sensibilidad. En sus cartas, Descartes mostraba un tono reflexivo y a veces con matices de humildad, reconociendo que, a pesar de su método riguroso, existían aspectos de la experiencia humana que escapaban al alcance de la mera abstracción matemática. Por ejemplo, en una misiva, respondió a la inquietud de la princesa sobre la naturaleza de la pasión, argumentando que estas fuerzas, aunque en apariencia caóticas, tenían un orden interno que podía ser comprendido y gestionado mediante la aplicación de la razón. Este intercambio no solo reafirmó la solidez de su pensamiento, sino que también evidenció la capacidad de Descartes para poner en diálogo las ciencias exactas con la sensibilidad humana. Además de las conversaciones con Elizabeth, Descartes mantuvo correspondencia con otros intelectuales y científicos de la época, algunos de los cuales eran críticos acérrimos de sus postulados. Estas cartas, a menudo escritas en un tono respetuoso pero firme, reflejaban el compromiso del filósofo por defender sus ideas, a la vez que mostraban su apertura a considerar argumentos contrarios. En sus escritos se puede apreciar cómo el hombre detrás de la teoría dualista se esforzaba por equilibrar la contundencia de la lógica con la empatía y la comprensión hacia quienes discrepaban de él. Este equilibrio entre la defensa acérrima de su posición y la disposición al diálogo se convirtió en una característica distintiva de su personalidad, marcando un contraste notable con la rigidez dogmática de otras corrientes filosóficas de la época. Uno de los episodios más fascinantes de este periodo fue el debate indirecto surgido a raíz de la publicación de algunas de sus ideas en obras previas. Los detractores argumentaban que la separación entre el alma y el cuerpo creaba una paradoja irresoluble. ¿Cómo podía interactuar lo inmaterial con lo material? Ante estas objeciones, Descartes elaboró respuestas que iban desde explicaciones técnicas sobre la causalidad hasta reflexiones éticas sobre la naturaleza de la voluntad y la emoción. En una carta particularmente célebre, el filósofo detalló cómo la interacción entre el alma y el cuerpo se daba en la glándula pineal, un órgano que, según él, servía de punto de conexión entre ambos mundos. Aunque esta teoría fue objeto de controversia y debate en posteriores siglos, en aquel momento representó un intento audaz de explicar un misterio que había plagado el pensamiento filosófico desde tiempos inmemoriales. El ambiente de controversia se amplificaba en los salones intelectuales y en las academias científicas, donde se discutían las implicaciones de un sistema que pretendía explicar la totalidad de la existencia mediante principios matemáticos y mecánicos. En este contexto, Descartes no se mostraba como un dogmático inflexible, sino como un hombre
que a pesar de estar convencido de la validez de su método, reconocía la complejidad inherente a la condición humana. Este reconocimiento le permitía abordar las críticas no como ataques personales, sino como oportunidades para refinar sus argumentos y expandir el alcance de su filosofía. La interacción con sus críticos y la constante presión de aquellos que se oponían a su visión generaron en Descartes una doble sensación. Por un lado, la frustración de ver cuestionados fundamentos que él consideraba evidentes. Por otro, la satisfacción de participar en un diálogo que impulsaba el avance del conocimiento. En muchas de sus cartas se percibe una mezcla de paciencia, ironía y, en ocasiones, melancolía, reflejando a un pensador profundamente consciente de las limitaciones humanas y a la vez de la grandeza del potencial racional. Las polémicas de estos años no solo fortalecieron la estructura teórica del dualismo cartesiano, sino que también permitieron al filósofo desarrollar un estilo de comunicación que combinaba el rigor lógico con una sensibilidad sorprendente. La correspondencia, que a menudo se extendía durante largas noches de reflexión, se convirtió en un laboratorio de ideas en el que se debatían cuestiones fundamentales sobre la existencia, la moral y el destino del ser humano. Los intercambios epistolares revelaron a un Descartes que, a pesar de su fama de rigor y precisión, era también un hombre que valoraba la amistad intelectual y el enriquecimiento mutuo que solo un diálogo franco y honesto podía proporcionar. En definitiva, el periodo comprendido entre 1645 y 1647 se configura como una etapa crucial en la vida de Descartes, en la que el enfrentamiento con las críticas y la participación en debates encarnizados le permitieron no solo reafirmar sus convicciones, sino también descubrir nuevas facetas de su pensamiento. Las cartas y correspondencias, especialmente las dirigidas a la princesa Elizabeth de Bohemia, se erigen como testimonios imperecederos de un hombre que, en su incansable búsqueda de la verdad, supo conjugar la fuerza de la razón con la delicadeza del sentimiento humano. Así, en medio de la tempestad de polémicas y desafíos intelectuales, Descartes dejó una huella imborrable que sigue inspirando a quienes se atreven a cuestionar y a dialogar con el conocimiento. Principios y pasiones. La consolidación de una filosofía práctica. Durante el periodo comprendido entre 1647 y 1649, René Descartes, ya en la plenitud de su madurez y con poco más de 51 años, se adentró en una etapa decisiva en la que la filosofía se transformó en una herramienta práctica al servicio del progreso humano. En estos años, el filósofo se dedicó a la elaboración y publicación de dos obras monumentales: Principios de Filosofía y Las Pasiones del Alma. Ambas obras no solo sintetizan la esencia de su método cartesiano, sino que también reflejan una integración sin precedentes entre el rigor del pensamiento matemático y la experiencia personal y emocional. Descartes siempre había sostenido que el conocimiento debía ser claro y preciso, y que la razón era la llave para desvelar los misterios del universo. Sin embargo, con el transitar hacia una filosofía más práctica, el pensador se percató de que la razón no podía desligarse completamente de la experiencia humana y de las emociones. Así, en Principios de Filosofía, se propone un sistema en el que las leyes naturales se descubren y explican mediante un método científico riguroso, mientras que Las Pasiones del Alma profundiza en el estudio de las emociones y pasiones que, lejos de ser irracionales, constituyen fuerzas vitales que moldean el carácter
y el destino del ser humano. La creación de estas obras fue un proceso de intensa reflexión y experimentación intelectual. Se cuenta que Descartes dedicaba largas horas en su estudio, rodeado de libros y cuadernos llenos de esquemas y anotaciones, en donde combinaba la lógica matemática con meditaciones profundas sobre la naturaleza del alma. En estas jornadas de soledad, el filósofo no solo buscaba establecer verdades universales, sino también entender cómo las pasiones podían influir en la voluntad y en la conducta humana. Esta dualidad de intereses entre lo científico y lo emocional refleja la complejidad de un hombre que, a pesar de su fama de racionalista, nunca perdió de vista la importancia de la experiencia personal. Una de las curiosidades de este periodo es la manera en que Descartes abordó la redacción de las pasiones del alma. Contrario a lo que se podía esperar de un pensador tan meticuloso y orientado hacia el cálculo, en este tratado el filósofo se aventuró a explorar el terreno de las emociones con un tono casi poético. Argumentaba que las pasiones, lejos de ser caóticas, tenían un orden interno y podían ser entendidas y controladas mediante el uso adecuado de la razón. Esta idea fue revolucionaria en su tiempo, ya que permitía conciliar el rigor de la ciencia con la riqueza de la experiencia humana, abriendo nuevas posibilidades para la ética y la psicología. En Principios de Filosofía, Descartes buscó sintetizar su saber en un conjunto de postulados que pudieran servir de guía para quienes aspiraran a comprender las leyes que rigen tanto la naturaleza como la existencia humana. Con una prosa clara y didáctica, se ofrecían explicaciones que iban desde los fundamentos de la física hasta la estructura del pensamiento. La obra no se limitaba a exponer teorías abstractas. Contenía también ejemplos prácticos y aplicaciones que mostraban cómo el conocimiento podía tener un impacto positivo en la vida diaria. Este enfoque pragmático es testimonio del compromiso del filósofo por transformar la filosofía en una herramienta útil para la mejora del ser humano. La integración de la teoría y la práctica se manifestó también en la manera en que Descartes abordaba el estudio de las pasiones. En Las pasiones del alma, el autor no se conformó con describir las emociones de manera superficial. En 1900, cambio, se adentró en el análisis de cómo éstas afectaban la conducta y la toma de decisiones. Descartes sostenía que comprender y gestionar adecuadamente las pasiones era esencial para alcanzar la virtud y la felicidad. Según él, la razón debía dominar las pasiones, pero sin reprimirlas por completo, ya que éstas son inherentes a la naturaleza humana y bien canalizadas pueden impulsar al individuo a alcanzar su máximo potencial. El impacto de estas obras fue profundo y duradero. La obra Principios de Filosofía no solo consolidó el método cartesiano como una de las piedras angulares de la ciencia moderna, sino que también ofreció un marco teórico que sirvió de puente entre el pensamiento abstracto y la práctica cotidiana. Por su parte, Las pasiones del alma abrió el camino para posteriores estudios sobre la psicología y la ética, proponiendo que el entendimiento de las emociones es tan crucial como el conocimiento de las leyes físicas para la construcción de una sociedad más justa y equilibrada. El proceso creativo de Descartes en estos años revela una faceta poco conocida de su personalidad, la del hombre sensible, capaz de experimentar intensamente el dolor, la alegría y la incertidumbre. A pesar de su inquebrantable fe en la razón, se encontraba profundamente conmovido por las vicisitudes de la vida, y estas experiencias
le permitieron forjar una filosofía que abrazaba tanto el rigor del método científico como la complejidad de la condición humana. Su insistencia en que la filosofía debía servir al progreso del género humano no era solo un ideal abstracto, sino una convicción personal nacida de su propia lucha interna entre el orden y la pasión. En definitiva, el periodo 1647-1649 se erige como una etapa crucial en la evolución del pensamiento cartesiano. A sus 51 años, Descartes logró consolidar su legado filosófico mediante la integración de principios científicos con el estudio de las pasiones, ofreciendo una visión integral del ser humano. La publicación de Principios de Filosofía y Las pasiones del alma marcó el nacimiento de una filosofía práctica destinada a iluminar el camino hacia un conocimiento que no solo explica el universo, sino que también mejora la vida humana. La audacia de este proyecto y su relevancia perdurable lo convierten en una referencia imprescindible para quienes buscan entender la intersección entre razón y emoción en la búsqueda del bien común. La invitación de la reina y el exilio sueco. En el crepúsculo de su vida, a los 53 años, René Descartes se encontró en un escenario insólito y desafiante: la corte de la reina Cristina de Suecia. La invitación real, que en apariencia era un honor supremo para el reputado filósofo, pronto se transformó en una experiencia llena de contrastes y penurias. El viaje desde las cálidas tierras de Francia hasta el frío extremo del norte marcó el inicio de una etapa final plagada de dificultades tanto personales como de salud, que ilustraría de manera dramática la complejidad del destino de uno de los pensadores más influyentes de la modernidad. La reina Cristina, una monarca de espíritu ilustrado y gran interés por la filosofía, había extendido la invitación a Descartes con la esperanza de transformar la educación filosófica en su corte. Su deseo de rodearse de las mentes más brillantes del continente reflejaba una aspiración de modernización y de alejamiento de las tradiciones medievales. Sin embargo, la vida en la corte sueca era muy distinta a la que el filósofo había conocido en Francia o incluso en Holanda. La atmósfera en Estocolmo resultó ser de una austeridad y rigidez sorprendente. Las implacables temperaturas del invierno, la escasez de luz natural y una rutina que comenzaba en las primeras horas del alba, con lecciones a las 5 de la mañana, constituyeron desafíos cotidianos para un hombre acostumbrado a ambientes más templados y flexibles. Al arribar a la fría Estocolmo, Descartes se encontró con un entorno radicalmente opuesto a lo que había experimentado en su vida anterior. El contraste era evidente. De un lado, la vibrante vida intelectual y cultural que había cultivado a lo largo de los años. Del otro, una corte regida por la disciplina casi militar en la que cada minuto del día estaba estrictamente organizado. Esta nueva rutina, impuesta por el clima y las costumbres suecas, alteró el ritmo natural del filósofo, generándole un malestar que se sumó a los ya presentes problemas de salud. Aunque la invitación era un reconocimiento innegable de su grandeza, la experiencia se transformó en un exilio en el sentido más profundo, ya que se vio forzado a adaptarse a un estilo de vida que le era completamente ajeno. Las mañanas en 1900, la corte sueca, eran especialmente arduas. Imaginemos al gran Descartes despertándose en una habitación poco acogedora, en medio de un invierno implacable, para enfrentarse a clases y lecciones programadas en un horario que desafiaba su naturaleza reflexiva y pausada.
El rigor de esta rutina, lejos de estimular su mente, le causaba una fatiga creciente. La exigencia de impartir enseñanzas en un ambiente tan austero contrastaba con la libertad de pensamiento y el dinamismo que siempre había caracterizado su obra. Este choque cultural no solo se manifestaba en el horario, sino también en la forma de relacionarse con los cortesanos, quienes, acostumbrados a una etiqueta estricta y a una formalidad casi rígida, presentaban una visión del mundo muy distante a la vivencia filosófica y práctica que Descartes había cultivado durante su carrera. A pesar de las adversidades, el filósofo trató de ejercer su labor con la misma dedicación y pasión que lo habían caracterizado durante toda su vida. Su personalidad, siempre marcada por la firmeza y el rigor del método cartesiano, se encontró puesta a prueba ante la impersonal frialdad de una corte que parecía más interesada en la eficiencia administrativa que en el florecimiento del pensamiento. En sus pocas cartas y correspondencias se percibía a un hombre que, aunque abatido por las condiciones extremas, mantenía intacto su espíritu inquisitivo. Estas misivas revelan un Descartes que, a pesar del ambiente inhóspito, intentaba transmitir sus enseñanzas con claridad y profundizar en los principios que habían hecho de él un pionero del pensamiento moderno. Curiosamente, en medio de este exilio impuesto, surgieron anécdotas que pintan una imagen más humana y vulnerable del gran filósofo. Se cuenta que, en ocasiones, durante las largas y frías mañanas, Descartes se detenía a observar la escarcha que cubría los jardines del palacio, encontrando en ese espectáculo efímero un reflejo de la fragilidad de la existencia humana. Estos momentos de contemplación, aunque breves, le permitían escapar de la rigidez del protocolo y reconectar con la naturaleza, aunque fuera de forma fugaz. Además, se dice que en varias de sus clases, a pesar de la temprana hora, su elocuencia y pasión lograban encender en algunos cortesanos una chispa de interés por la filosofía, dejando entrever que, incluso en circunstancias adversas, su mensaje seguía siendo potente y revolucionario. El choque entre el honor de haber sido convocado por una monarca visionaria y las duras condiciones del exilio sueco generó en Descartes una profunda disonancia interna. Por un lado, la invitación representaba el reconocimiento supremo de su genio y el deseo de la corte por incorporar la modernidad en su pensamiento. Por otro, la realidad diaria se transformó en una lucha constante contra el frío, la fatiga y la soledad. La falta de un ambiente acogedor y el desarraigo cultural le recordaban constantemente la distancia entre su ideal filosófico y la práctica de una vida sometida a normas que no permitían la libertad creativa. Las dificultades personales y de salud se fueron acumulando a lo largo de esos meses finales. La exigencia de un horario tan poco natural para él, sumada al estrés y a las inclemencias del clima, hicieron mella en su estado físico. Las constantes dolencias y el agotamiento progresivo se convirtieron en precursores de un final trágico que, irónicamente, parecía encajar con la imagen de un hombre que, en vida, había dedicado sus días a desentrañar los misterios del universo. La experiencia en la corte de la reina Cristina se transformó, así, en una especie de exilio que no solo era geográfico, sino también existencial, donde la gloria del honor se mezclaba con la amarga realidad de la decadencia humana. A lo largo de este capítulo final se vislumbra un Descartes que, pese a la adversidad, no dejó de luchar por transmitir su legado. Su capacidad para articular ideas complejas y su insaciable deseo de conocimiento
se mostraron incluso en medio de un entorno tan inhóspito y alienante. La invitación de la reina y el exilio sueco, lejos de eclipsar su obra, contribuyeron a matizar la figura del filósofo, revelando un ser profundamente humano, capaz de enfrentar tanto la exaltación del honor como la penuria del sufrimiento. En conclusión, el periodo 1649-1650 representa uno de los capítulos más complejos y emotivos en la vida de René Descartes. La experiencia en la corte sueca, marcada por un choque cultural y por desafíos personales y de salud, constituye un testimonio elocuente de la dualidad del destino humano, la posibilidad de alcanzar el reconocimiento supremo, aun cuando el precio a pagar sea la confrontación con la propia fragilidad. Este exilio, cargado de simbolismo y de contrastes, nos recuerda que incluso los grandes genios no están exentos de sufrir las inclemencias de la existencia y que la grandeza del pensamiento se forja a menudo en medio de la adversidad. El ocaso del filósofo, últimos días y muerte en Estocolmo. En el invierno de 1650, René Descartes, a la edad de 53 años, se encontraba en Estocolmo, Suecia, atendiendo la invitación de la reina Cristina para instruirla en filosofía. La corte sueca, conocida por su rigidez y las extremas condiciones climáticas, representaba un entorno desafiante para el filósofo francés. Acostumbrado a climas más templados y a una rutina menos estricta, Descartes se vio obligado a adaptarse a madrugones para impartir lecciones a la reina en las primeras horas de la mañana, lo que afectó su salud y bienestar. Las frías temperaturas y la humedad de Estocolmo, combinadas con la exigente rutina impuesta por la reina, debilitaron progresivamente la salud de Descartes. El filósofo, que siempre había valorado la importancia de la duda metódica y la reflexión profunda, se encontraba ahora en un ambiente que no favorecía su bienestar físico ni mental. A pesar de su fortaleza intelectual, su constitución física no pudo resistir las inclemencias del clima y las exigencias de la corte sueca. El 11 de febrero de 1650, René Descartes falleció en Estocolmo, oficialmente debido a una neumonía. Sin embargo, a lo largo de los años, han surgido especulaciones sobre las verdaderas causas de su muerte, incluyendo teorías que sugieren envenenamiento. Estas teorías se basan en inconsistencias en los registros históricos y en las circunstancias que rodearon su fallecimiento. A pesar de estas especulaciones, la causa oficial de su muerte sigue siendo la neumonía. Tras su muerte, los restos de Descartes fueron objeto de varias exhumaciones y traslados. Inicialmente enterrado en Estocolmo, sus restos fueron trasladados a Francia 16 años después, en 1666, por iniciativa del embajador francés Hugues de Terlon. Sin embargo, durante este proceso, su cráneo y un dedo fueron separados del resto de su cuerpo. Finalmente, en 1667, sus restos fueron enterrados en el cementerio de la iglesia de Saint-Étienne-du-Mont, en París, y más tarde, en 1819, fueron trasladados a la abadía de Saint-Germain-des-Prés, donde descansan actualmente. La muerte de Descartes en Suecia marcó el final de una vida dedicada al pensamiento científico y filosófico. Aunque su estancia en la corte sueca fue breve y llena de desafíos, su legado perdura hasta nuestros días. Su fallecimiento en tierras extranjeras y las posteriores peregrinaciones de sus restos reflejan las complejidades y paradojas de una vida dedicada a la búsqueda incansable del conocimiento y la verdad.
A pesar de las adversidades que enfrentó en sus últimos días, Descartes dejó una huella indeleble en la historia del pensamiento humano. Su enfoque metódico y su insistencia en la duda como herramienta fundamental para el conocimiento continúan inspirando a filósofos, científicos y pensadores de todo el mundo. Su vida y muerte nos recuerdan la importancia de la perseverancia intelectual y la búsqueda constante de la verdad, incluso en las circunstancias más difíciles. El legado eterno, de la mecánica cartesiana al pensamiento moderno. René Descartes, nacido en 1596, es ampliamente reconocido como el padre de la filosofía moderna. Su influencia se extiende más allá de la filosofía, abarcando campos como la ciencia, las matemáticas y la cultura occidental en su conjunto. A través de su método y su visión del mundo, Descartes sentó las bases para el pensamiento racionalista que caracteriza a la modernidad. Una de las contribuciones más significativas de Descartes es su método de duda metódica, que implica cuestionar sistemáticamente todas las creencias hasta llegar a aquellas que son indudablemente ciertas. Este enfoque culmina en su famosa afirmación cogito ergo sum, pienso, luego existo, que establece al pensamiento como la base de la existencia y el conocimiento. Esta perspectiva antropocéntrica que coloca al ser humano y su razón en el centro marcó una ruptura con las doctrinas religiosas dominantes de la época y promovió una emancipación del pensamiento respecto a la autoridad eclesiástica. En el ámbito científico, Descartes propuso una visión mecanicista del universo, comparando la naturaleza con una máquina cuyas leyes podían ser descubiertas y comprendidas mediante la razón y las matemáticas. Esta concepción mecanicista influyó profundamente en el desarrollo de la física y otras ciencias exactas, fomentando una aproximación cuantitativa y analítica al estudio de la naturaleza. Además, Descartes es considerado el padre de la geometría analítica al establecer un puente entre el álgebra y la geometría mediante el sistema de coordenadas cartesianas. Esta innovación permitió el desarrollo del cálculo infinitesimal y sentó las bases para avances significativos en matemáticas y física. El dualismo cartesiano que distingue entre la mente y el cuerpo como sustancias separadas ha sido objeto de debate durante siglos. Aunque ha recibido críticas, esta distinción ha influido en diversas disciplinas, desde la filosofía de la mente hasta la psicología y la neurociencia, y continúa siendo un punto de referencia en discusiones contemporáneas sobre la naturaleza de la conciencia y la relación entre lo mental y lo físico. La influencia de Descartes también se manifiesta en la cultura y el pensamiento occidental en general. Su énfasis en la razón y la autonomía del individuo ha permeado movimientos filosóficos posteriores, como el racionalismo y el iluminismo, y ha contribuido a la configuración de valores modernos relacionados con la libertad, la individualidad y el progreso. A pesar de las críticas y polémicas que han surgido en torno a sus ideas, el legado de Descartes permanece vigente. Su método de análisis y su insistencia en la duda como herramienta para alcanzar la certeza continúan inspirando a filósofos, científicos y pensadores en la actualidad. Su obra nos invita a cuestionar, a buscar fundamentos sólidos para nuestras creencias y a confiar en la capacidad de la razón humana para desentrañar los misterios del mundo. En resumen, René Descartes dejó una huella indeleble en la historia del pensamiento. Su visión mecanicista de la naturaleza, su dualismo mente-cuerpo y su método de duda metódica
han moldeado la forma en que entendemos el mundo y a nosotros mismos. Su legado es una fuente inagotable de inspiración y debate, recordándonos la importancia de la reflexión crítica y la búsqueda constante del conocimiento.